Señor presidente del Instituto Arqueológico Colombiano, almirante Martín, señor presidente de la Academia del Mar, capitán de navío, doctor Valladares, estimados amigos de Brasil y de la República Oriental de Uruguay, miembros de la Academia, queridos amigos que nos acompañan hoy. Es para mí una honda satisfacción recibir en la Academia Browniana a quien la honrará con su prestigio intelectual, sus cualidades humanas y su sano patriotismo. Pues el doctor Javier Roberto González es no solo un brillante estudioso de la literatura y la lengua española e iberoamericana, sino un erudito que ha abordado los temas más diversos, entre los cuales ocupan un lugar preferente en la historia, la música y el teatro. Con la confianza que me brinda una antigua amistad, quiero manifestarle que lo considero un hombre del Renacimiento trasladado a este agitado y sobrecogedor siglo, ya que posee los rasgos de aquellos perennes curiosos que aportaron conocimientos capitales y sensibilidad artística a la humanidad entera. Habría que agregar que el doctor González tiene la fortuna de alzar su castillo del siglo XXI, cargado de libros y grabaciones musicales, en el mismo predio donde originariamente se levantó la Casa Amarilla del almirante Brown, sobre la antigua calle larga de Barracas, lo cual no es un mérito menor para quien integra las filas de un instituto cuyo principal objetivo es honrar al más ilustre de nuestros marinos. Nacido en Buenos Aires, hace 57 años, Javier cursó estudios secundarios en Trelew y regresó a esta ciudad para ingresar en la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde obtuvo sucesivamente los grados de profesor, licenciado y doctor en letras, con una brillante tesis sobre el estilo profético de el Amadís de Gaula. Tengo para mí que al doctor González lo atrajeron profundamente desde su primer contacto con el personaje, la tensión aventurera del libro de caballería por antonomasia y la hazañosa vida del protagonista. Pues ¿por qué? Dijo ella, la reina, lo llamáis el doncel del mar, porque en la mar nació, dijo Gandales, cuando yo de la pequeña Bretaña venía. Con el primero de los mencionados diplomas, nuestro colega obtuvo la medalla de oro de la universidad por haber alcanzado el más alto promedio de su promoción, y también el Premio Academia Argentina de Letras al mejor egresado de 1988. Serían las primeras distinciones de la larga serie registrada hasta ahora, que a la vez son preludios, estoy seguro, de las muchas que aún recibirá. Para ratificar mi afirmación de que el doctor González transita con seguro paso renacentista los múltiples senderos de la cultura, debo decir que domina el italiano, el francés, el inglés y naturalmente el latín, lo cual le permite ser apreciado profesor invitado en diversas universidades europeas. Y aún incursiona con pericia en el alemán de Schiller, Goethe y Rilke. Profesor titular regular ordinario del Departamento de Letras de la UCA, el que ha sido director, dicta las cátedras de literatura española medieval y de historia de la lengua española, a la vez que ha estado al frente de la asignatura. Lecturas comparadas de la obra lecturas comparadas de la obra de Jorge Luis Borges en la maestría en literaturas comparadas. Es también director de la revista Letras de aquella casa de estudios. Tuve ocasión de trabajar codo con Javier González durante la etapa en que él era director del Departamento de Letras y yo titular del Departamento de Historia. Hay un testigo que es Alejandro Casáez y otro que es Victoria Cárcel. Largas horas de labor y una común visión de la vida argentina en múltiples aspectos forjaron una amistad indeleble y una suerte de alianza académica, cuyo objetivo era alentar vocaciones y remover la molicie que suele penetrar como nociva dolencia entre los que, por diversas razones, pierden aliciente. Admiradores ambos del genial sanjuanino que fundó nuestra Marina de Guerra moderna, cuyo sitial en esta academia ocupará el doctor González, organizamos unas jornadas
titulada Visiones de Sarmiento, que dieron lugar a un volumen que contenía miradas originales sobre el prócer. También nos ocupamos de impulsar un encuentro parecido sobre Juan Manuel de Rosas, que lamentablemente no alcanzó a ser concretado. Y ahora pienso que hemos sido precursores, porque he visto que en las universidades nacionales se están desarrollando jornadas vinculadas con la figura de Rosas. El nuevo académico fue luego competente decano de la facultad por 2 períodos, que serán recordados por las innovaciones y contactos internacionales que logró. Miembro de la carrera del investigador del CONICET en la categoría independiente, su labor como evaluador, director de tesis y partícipe en diferentes comisiones de ese organismo lo muestran como un constante y eficaz formador de estudiosos. Imposible sería mencionar aquí la gran cantidad de libros, capítulos de libros, artículos eruditos, conferencias y otras publicaciones que produjo, desde que escribió su bella obra Patagonia, Patagones, Orígenes Novelescos del Nombre. Sin embargo, quiero señalar su notable estudio Los Milagros de Berceo, Alegoría, Alabanza, Cosmos, que constituye un original acercamiento a la obra en una perspectiva de gran hondura filológica, doctrinal, simbólica, metafísica, teológica y devocional. También corresponde mencionar su Jorge Manrique, Poesía completa, con la profundidad del análisis que la precede. Al respecto me pregunto, ¿quiénes de los que amamos las cosas del mar no recordamos la conmovedora copla de Manrique por la muerte de su padre? Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. ¿Qué es el morir? Allá van los señoríos, derechos hacia acabar, de consumir, allí los ríos caudales, allí los otros medianos, más chicos, que allegados son iguales, los que viven por sus manos, de los ricos. En la obra del doctor González se nota además una real preferencia por el estudio del Quijote, que abarca no solo la fase exegética, sino que se proyecta la andadura de su insigne autor y su influencia en quienes, como Borges, se sintieron penetrados prematura y entrañablemente por aquella obra magna. El libro de nuestro recipiendario, Don Quijote y Martín Fierro, Muerte y Transfiguración del Heroísmo, publicado por la Universidad de Alcalá de Henares, estudia la psicología de ambos personajes y los distintos aspectos de sus existencias ficcionales, que los convierte de fracasados en los hechos en triunfadores del discurso y la dicción. El mar está presente en muchas partes del libro inmortal de Cervantes, y estoy seguro de que nuestro colega se emociona cada vez que vuelve al relato del cautivo tras la batalla de Lepanto y a las vicisitudes que le tocó soportar entre el rugir de las olas y el tronar de los cañones mientras marchaba a un destino incierto y cruel. Miembro de número de una de las más prestigiosas academias nacionales, la de Letras, cuyo discurso de incorporación constituyó una magnífica lección acerca de la devoción que sentía Borges por la poesía de Fray Luis de León, el doctor González es también correspondiente de otras academias extranjeras, como la Real Academia de la Lengua. Además, según dije al comenzar, posee muchos saberes, y si domina con admirable pasión el mundo de la ópera y su género menor, la zarzuela, que no me oigan los españoles, nada de menor, no va en saga su erudición sobre el tango. Varias veces, tras alguna reunión compleja en la universidad, nos entretuvimos evocando algún aria o tarareando la letra plañidera de la canción ciudadana por antonomasia. El doctor González nos hablará hoy sobre un tema eminentemente naval, y muy a propósito con las celebraciones que aún tienen lugar en España, Portugal e Iberoamérica con motivo del 5º centenario de la circunnavegación de la Tierra. Toponimia y ficción literaria en el viaje de Magallanes. Sin más, le cedo la palabra y le doy el nombre propio y en el de sus demás colegas la más cordial y amistosa bienvenida. Señor presidente, querido amigo, señor presidente del Instituto Nacional Browniano, señor presidente de la Academia del Mar, señores académicos, queridos amigos, antes de ir al tema de mi discurso, expresaré
mi emoción y mi gratitud por las palabras cordiales y generosas y exageradas de recibimiento que acabo de escuchar de mi querido amigo, y me atrevo también a decir maestro, Miguel Ángel de Marco. Y no me acojo a su magisterio porque atrevidamente me considere un historiador que no soy, sino porque por encima de cualesquiera disciplinas, de la suya, de la historia, o de la mía, de la filología, el doctor de Marco ha sido para mí, desde que lo conocí, hace alrededor de 20 años en la Universidad Católica, como él mismo acaba de recordar, un verdadero modelo de intelectual y de hombre cabal, cuyos ejemplos, no solo de ciencia, sino ante todo de vida, me han acompañado y me acompañan, y también esto me atrevo a decir paternalmente. Querido Miguel Ángel, gracias por tus palabras y gracias por tantos diálogos fructíferos, tantos momentos compartidos, tanta enseñanza, tanta comprensión y tanta compañía. Muchas gracias también a los señores académicos por haber decidido mi incorporación a esta joven academia, que ya siento como mi casa. Han sido hospitalarios a la par de audaces, pues mi competencia en las ciencias del mar o en la historia naval es a todas luces nula. Si acaso podré aportar algún conocimiento de provecho referido al fascinante universo de las navegaciones y de los mares, tal como este aparece reflejado por la literatura o por la historia de las lenguas, que son las áreas que cultivo, solo el tiempo y ustedes habrán de juzgarlo. Voy a referirme hoy precisamente a un tema que vincula la historia de las navegaciones con la literatura y con la lingüística histórica. Voy a referirme a la etimología de uno de los primeros topónimos argentinos no aborígenes, Patagonia, nombre impuesto a la vasta región meridional de nuestro continente por el cronista de Magallanes, Antonio Pigafetta, y por él mismo estampado en un mapa que incluyó en su crónica de viaje, y que ustedes ven ahí, y que además lo ven. Recuerdo que hace algunos días algunos de los académicos que estamos ahora presentes compartimos una charla incidental sobre un libro de reciente aparición titulado El planiferio invertido. Y acá tienen un mapa también invertido con el sur hacia el norte, porque el norte digamos, la parte de arriba del mapa a veces solía representársela de acuerdo hacia dónde se ponía proa. Como el viaje era hacia el sur, proa hacia el sur, ese era el lugar de la parte superior del mapa. La historia de este topónimo y del etnónimo Patagones que lo precedió y motivó, dado por Magallanes a los aborígenes aónique-notehuelches que encontró en la costa santacruceña, nos conducirá a un fascinante paseo por la literatura de ficción más popular de la época, los libros de caballerías, a la vez que nos obligará a precisos deslindes lingüísticos en procura del origen y de la semántica más apropiados para ambos términos. Fue hacia el mes de julio de 1520, durante su invernada en la bahía San Julián, y tras varios días de progresivo contacto con ellos y conocimiento de sus costumbres, cuando Fernando de Magallanes impuso a los aborígenes tehuelches de la actual provincia de Santa Cruz el nombre de Patagones. El cronista oficial de la expedición, el italiano Pigafetta, da cuenta del hecho en una escueta frase de su diario: nuestro capitán llamó a este pueblo Patagones. Il capitano generale diede a quel popolo il nome di Patagonia. Nada más se aclara y nada se dice sobre las motivaciones o razones de Magallanes para elegir este nombre. En todo caso, la breve y desnuda noticia alcanza para refutar dos teorías bastante difundidas sobre el bautismo de los indígenas australes. La primera de ellas es la que sostiene que el navegante habría intentado aludir, mediante el nombre impuesto a los indios, al enorme tamaño de sus pies y más genéricamente a su altísima, casi gigantesca estatura. Se trata a todas luces de una etimología popular que interpreta la palabra patagón como un adjetivo aumentativo formado sobre la base del sustantivo pata con el sentido de patudo, patón, de grandes pies. Lo cierto es que Pigafetta hace recurrente mención en su diario a la gran estatura de los tehuelches, a los que inclusive denomina gigantes, pero en ningún momento destaca especialmente dentro de ese gigantismo general el tamaño de los pies. Tampoco hace referencia a sus huellas
supuestamente enormes a causa de los calzados de pieles que envolvían los pies de los indios, según razonó posteriormente la explicación fundada en la etimología popular que señalamos. Pero en todo caso, aún admitiendo que la razón del nombre haya sido el tamaño grande de los pies o de la estatura general, ¿por qué el cronista, que venía mencionando insistentemente el gigantismo de los tehuelches en otros sectores de su diario, iba a callar esta razón justamente en la frase que da cuenta del bautismo? Lo cierto es que la invención de esta etimología popular no se debe a Magallanes ni a Pigafetta, sino a posteriores cronistas de Indias como López de Gómara y Fernández de Oviedo, quienes echaron a rodar la disparatada explicación que tanta fortuna haría, inclusive hasta nuestros días, en libros de difusión histórica y manuales de uso escolar. Evidentemente, estos cronistas y quienes después repitieron y difundieron su yerro, desconocieron la gramática castellana y aún la portuguesa, por la que eventualmente pudiera haberse regido el lusitano Magallanes, a punto tal de ignorar que en estas lenguas no existe ningún sufijo aumentativo gon o agón que, añadido a una base lexemática pata, pudiera originar el supuesto adjetivo patagón con un significado de patón o patudo. La segunda teoría, que el texto de Pigafetta basta para refutar, es la que se afana por hallar etimologías indígenas, sea para el etnónimo Patagones, sea directamente para el topónimo Patagonia, que el cronista derivó del mencionado etnónimo al denominar mediante el rótulo Regione Patagonia al área geográfica habitada por los patagones en un mapa que incluyó en su relato. Es ese, y ustedes leen ahí el rótulo Regione Patagonia. Así ya se trate de los étimos quichuas propuestos por Vicente Fidel López, Sir Clemens Markham y Julio Storni, de las voces correspondientes a la lengua pampa que arriesgan Manuel José Olascoaga y Pablo Pastells, del posible origen yagán postulado por Mary Ritchie Key, o inclusive del híbrido quichua-tehuelche expuesto por Carlos Pegazzini, debemos rechazar en bloque toda explicación que desconozca, como en efecto desconocen estas, el único dato explícito que poseemos respecto de la imposición del nombre, que su exclusivo responsable fue Fernando de Magallanes, un portugués castellanizado, totalmente ignorante de cualquier lengua aborigen americana, que jamás pudo en consecuencia elegir un vocablo procedente del quichua, del pampa, del yagán o del tehuelche para darlo como nombre a los indios australes. Por lo demás, a propósito de las etimologías quichuistas, me está de más recordar que la expansión incaica nunca llegó hasta el extremo sur de la costa atlántica santacruceña, y a propósito de la que apela al yagán fueguino, ¿cómo suponer que un portugués al servicio de Castilla, desconocedor de cualquier lengua aborigen, recurriera para nominar a los tehuelches precisamente a una palabra proveniente de un idioma hablado en una región como la Tierra del Fuego, a la que todavía no había llegado en su viaje hacia el sur y de la que desconocía incluso la misma existencia? Advertido por una buena lectura del texto de Pigafetta contra estos dos yerros de la etimología popular de los pies grandes y de las etimologías indigenistas, Leoncio Deodat pronuncia en 1953 una conferencia en la que ofrece una nueva explicación para el etnónimo Patagones. Según esta, el nombre sería una metáfora procedente del sustantivo plural portugués patacoix, singular patacão, que designa a unas monedas de cobre de escaso valor, nuestros patacones. Deodat razona que Magallanes recurrió a su lengua materna para designar mediante este nombre irónicamente metafórico a unos indios que, igual que la moneda en cuestión, se presentaban como muy pobres y elementales, escasos de recursos o fortuna, de gran indigencia material. La interpretación de Deodat representa un avance respecto de las falsas etimologías anteriores, pero fracasa estrepitosamente por dos razones. En primer término, porque pierde de vista que la moneda portuguesa a la que se refiere fue acuñada por primera vez en 1521, esto es, un año después de la invernada de Magallanes en San Julián y el bautismo
de los patagones. En segundo lugar, porque no alcanza a explicar de manera satisfactoria la sonorización de la C intervocálica de patacois, que al ser traducido por Pigafetta al italiano de su diario, deviene Patagoni con G. Asimilar este cambio, como hace Deodat, a los análogos que se producen en las palabras del latín vulgar, que pasan a ser castellanas por lenta y espontánea evolución popular, desconociendo las obvias diferencias entre un proceso histórico y oral de corrupción fonética y una traducción inmediata y escrita de una lengua a otra en plena sincronía, y pretender por añadidura que Pigafetta ha intentado, mediante este cambio de C en G, y cito a Deodat, atenuar, dulcificar la eufonía un tanto dura de la voz portuguesa para verterla con mayor suavidad a la dulce y armoniosa lengua del Dante, cierro cita, son actos y acertos que revelan un temple impresionista más que científico y una escandalosa y letal mezcla de ignorancia lingüística e ingenuidad. No era esta, por cierto, la primera vez que se quería un origen portugués para nuestra palabra. En 1912, Paul Groussac había propuesto, apegado aún al dato de los calzados de piel de guanaco que agigantaban los pies de los tehuelches, la posibilidad de una expresión original portuguesa de índole metafórica, pata de cao, pata de perro, enseguida aglutinada y sincopada en patacao y pluralizada según los procedimientos de la gramática portuguesa en patacois, de donde la versión italiana Patagoni de Pigafetta. Queda sin explicar, claro, en razón de qué extravío visual o imaginativo puede asociarse el calzado abultado de una persona a las generalmente pequeñas y estilizadas patas caninas, trátese de la raza que se trate, y por más robusto que sea el perro en cuestión. La relación que sugiere Groussac entre su étimo y el significado original de la palabra francesa para patón o patudo, pató, joven perro que tiene gruesas patas gruesas, no solo no resuelve el problema, sino que crea otro nuevo, el de la imposible influencia de la semántica francesa sobre el portugués al servicio de Castilla, Magallanes, y o sobre el cronista italiano Pigafetta. Claro, como Groussac era francés. Finalmente, la siempre eminente hispanista argentina María Rosalida dio en el clavo, como generalmente daba, de la correcta etimología al llamar la atención sobre un viejo libro de caballerías castellano, Prima León, editado por vez primera en 1512. Ahí le voy a pedir a nuestro secretario si puede proyectar el facsímil. En esta novela, muy popular en tiempos de la conquista, el héroe epónimo sostiene una dura batalla con una salvaje y horrible criatura, a medias hombre y a medias animal, llamada Gran Patagón, quien después de ser derrotado por Prima León, el héroe del libro, pero sobre todo después del éxtasis que experimenta al contemplar la belleza de tres hermosas damas, depone toda su fiereza y bravura, se amansa y socializa y deviene así un amable compañero de aventuras del héroe y sus amigos. Yo no les voy a leer acá largos pasajes, pero si quieren hacer el esfuerzo de enfrentarse a esta escritura gótica sencilla, porque es ya una gótica de imprenta, estamos en 1512, ya en el primer renglón de la primera columna, hacia la mitad, yo les voy leyendo, y si ustedes quieren pueden ir siguiendo. Mi buen señor, dijo Palantín, la mayor población que ella, es decir, la isla, tiene, es en la costa de la mar, y a una parte de esta isla hay muy grandes montañas, y de poco tiempo a esta parte está repetido, moran en ellas una gente muy apartada de todas las otras que hay en ella, porque viven así como animales, son muy bravos y esquivos, comen carne cruda de lo que cazan por las montañas, son así como salvajes, que no traen sino vestiduras de pieles de las animalias que que matan, son tan desemejadas que es cosa maravillosa de ver, mas todo es nada con un hombre que ahora hay entre ellos,
que se llama Patagón. Y este Patagón dicen que lo engendró un animal que hay en aquellas montañas, que es el más desemejado que hay en el mundo, salvo que tiene mucho entendimiento y es muy amigo de las mujeres. Le dicen que hubo que haber con una de aquellas patagonas, que así las llamamos nosotros por salvajes, que aquel animal engendró en ella aquel fijo. Y continúa, y yo me planto ahí. La deforme criatura, dice María Rosalida, anda erguida como hombre, pero tiene rostro perruno. Los indígenas observados por Magallanes y sus hombres no tenían a buen seguro cara de perro, pero su semblante, tal como lo describe Pigafetta, debía ser poco menos espantable. Y cita María Rosalida a Pigafetta. Aveva la faccia grande e dipinta intorno de rosso e intorno gli occhi de giallo con due cori dipinti in mezzo dalle galpe. I pochi capelli che aveva erano tinti di bianco. Sin duda Pigafetta no creyó necesario glosar la designación impuesta por Magallanes y familiar a todos por la leidísima novela. Hasta allí María Rosalía. El trabajo de Lida ha sido capital para el tema que tratamos, y al postular la impronta concreta de un libro de caballerías en los actos de un temprano explorador de América, se inscribe de lleno en esa fecunda corriente hermenéutica consagrada a analizar el influjo de esta literatura de imaginación sobre la mentalidad de los conquistadores, y que ha detectado en otras obras del género el origen de topónimos americanos como Malado, California y Amazonas. No obstante, la labor de la investigadora no puede decirse irreprochable ni definitiva, ya que acierta solo parcialmente. En efecto, Lida no pudo tomar contacto directo con el texto de su fuente, el Primaleón, al que accedió a través de un deficiente resumen inglés elaborado por Mary Patchell. Sí, Lida nunca vio este facsímil que nosotros acabamos de leer, ni el original mucho menos. Esta circunstancia bien pudo ser la causante de la principal falla de su interpretación, que acierta evidentemente en la identificación del origen del nombre Patagones, pero yerra al explicar su motivación por el solo y único rasgo de la fealdad, compartido por el Patagón novelesco y los Patagones históricos. Un detenido examen del texto del Primaleón habría hecho ver a Lida, seguramente, que la fealdad, si bien es una de las notas que caracterizan al gran Patagón novelesco, no es la única, ni siquiera la más importante o enfatizada de sus cualidades. Por nuestra parte, hemos llevado en un breve libro de 1999, recientemente actualizado y reeditado, que es este de aquí, al que hizo referencia Miguel Ángel, este análisis detallado de los episodios del Primaleón que involucran al personaje del Gran Patagón. Trabajamos directamente sobre la edición príncipe de la obra, publicada en Salamanca en 1512 y conservada en un único ejemplar que se guarda en la Cambridge University Library. Esta edición es la única que eventualmente pudo leer Magallanes, ya que la segunda, la de Sevilla de 1524, es posterior en 3 años a la muerte del navegante en Filipinas y en 4 años a la imposición del nombre a los indígenas australes. En nuestros análisis, que no podemos siquiera resumir en el breve espacio presente, estudiamos minuciosamente los motivos míticos, literarios e ideológicos que se desprenden de la caracterización y los hechos del Gran Patagón en la novela. La hibridez zoándrica, el combate del héroe con el monstruo, la fealdad externa en relación con la maldad interna, la doctrina platónica de la elevación y regeneración moral por medio del amor de las cosas bellas. Una vez deslindados y analizados estos aspectos, establecemos a su luz los principales rasgos del Gran Patagón y los cotejamos con los rasgos de los aborígenes de San Julián, tal como nos los transmite el diario de Pigafetta. Al cabo de esta tarea podemos enumerar las siguientes notas compartidas por el Patagón literario y sus homónimos históricos. A. Apartamiento. El Gran Patagón y sus congéneres
habitan en la novela las partes más inaccesibles y montaraces de una isla marginal y alejada de toda ruta. Los patagones magallánicos habitan el extremo austral de la región más desértica e inhóspita de un continente aún inexplorado y casi desconocido. B. Tamaño. Ya dijimos sobre la impresión de gigantismo que los indios patagones dieron a los primeros europeos. El Gran Patagón, por su parte, si bien no es llamado gigante, sí es descrito como grande de cuerpo y de gran fuerza. C. Fealdad. Este es el rasgo que Lida exageró, pero que de ningún modo inventó. El Gran Patagón es insistentemente caracterizado como horrible y desemejado, y Pigafetta habla expresamente de la fealdad de las Indias patagonas y de las extravagancias cosméticas de los aborígenes. D. Velocidad. Ambos patagones son presentados como sumamente veloces. E. Armas. Ambos patagones utilizan como arma el arco y las flechas. F. Vestimenta. Ambos patagones se cubren solamente con las pieles de los animales que cazan. G. Dieta. Ambos patagones se alimentan con carne cruda. H. Medicina propia. Pigafetta describe los primitivos procedimientos terapéuticos de los aborígenes de San Julián, y el patagón novelesco, por su parte, también posee, pese a su salvajismo, medios propios para restañar las heridas habidas en combate, razón por la cual se resiste a recibir atención médica. Y ferocidad. El Gran Patagón y sus congéneres patagones de la ficción son presentados como altamente belicosos, feroces y violentos. Los patagones históricos son descritos por Pigafetta más bien como gente amistosa y pacífica, pero, llegada la ocasión, si se ven atacados, como sucede cuando Magallanes intenta tomarles a algunas mujeres para embarcarlas, reaccionan con suma violencia, fiereza y fuerza. J. Especial conducta respecto de las mujeres. Ya hemos dicho que el Gran Patagón solo depone su ferocidad ante la belleza de 3 damas que sucesivamente lo impactan y amansan. Todo su espíritu, una elevación moral que lo torna de malo en bueno. Todo esto es neoplatonismo propio del Renacimiento. Los patagones magallánicos, por su parte, se muestran en extremo celosos y guardianes de sus mujeres, a las que valoran altamente. K. Salvajismo. Varios de los rasgos arriba mencionados, como vestir pieles, comer carne cruda, vivir apartados del mundo conocido, practicar una rudimentaria medicina propia y comportarse con suma ferocidad y violencia, no son más que aspectos concretos que apuntan a definir una situación de salvajismo aplicable tanto a los patagones ficcionales cuanto a los históricos. L. Reducción al orden civilizado. El salvajismo de ambos patagones no es presentado, empero, como irremediable o definitivo. El Gran Patagón resulta finalmente amansado e integrado a la vida social y civilizada de Primaleón y sus compañeros, tras resultar derrotado en combate por el héroe, y sobre todo tras recibir luego el influjo benéfico de la belleza femenina que lo eleva y redime. Por su parte, Magallanes intenta infructuosamente vencer y apresar a 2 indígenas para llevarlos a España, y también busca, por vías más pacíficas, reducir al orden espiritual de la metrópoli a esos aborígenes, al bautizar y catequizar incipientemente a otros 2 patagones que pasan a llamarse Juan y Pablo. Podemos entonces advertir fácilmente que de todos los rasgos en común enumerados, son precisamente los 2 últimos, el del salvajismo y el de la reducción al orden civilizado, los centrales y esenciales, y ambos constituyen, a nuestro entender, los elementos motivadores de la elección del nombre Patagones por parte de Magallanes para aplicarlo a los indios de Santa Cruz. Se trata de 2 rasgos que, en lo que respecta al Gran Patagón novelesco, definen acabadamente su esencia como personaje, ya que el salvajismo de alguna manera condensa otras varias de sus características
características y se erige en su principal nota inicial, aquella bajo la cual se nos presenta al aparecer en la narración. La reducción al orden civilizado, en cambio, se relaciona con los dos momentos capitales de su actuación, la derrota ante el héroe y el amansamiento ante las damas, y viene así a expresar su principal nota final, el estado al cual arriba al cabo de su actuación y bajo el cual abandona la escena novelesca. Se trata, por tanto, en contraposición a la fealdad querida por Lida o a cualquier otra cualidad accidental, de dos rasgos esenciales que, sumados en sucesión, definen acabadamente al personaje. Pues bien, son estos mismos rasgos los que en la percepción de Magallanes vinieron a definir también acabada y esencialmente en aquel frío julio de 1520 a los aborígenes de Bahía San Julián. Son dos características, el salvajismo y su superación, entendidas respectivamente como actual y potencial, pero ambas como igualmente esenciales. Es evidente que la impresión inicial que aquellos tehuelches produjeron en sus repentinos visitantes fue la de unos seres atrasados, primitivos y salvajes. Recordemos además que Magallanes no los bautizó en ocasión de su primer contacto con ellos, sino después de varios días de mutuo y progresivo conocimiento. Inclusive el texto de Pigafetta que da cuenta del bautismo, en su misma disposición retórica, da la sensación de sentar una virtual sinonimia entre patagones y salvajes. Cito a Pigafetta. Estos pueblos se visten, como ya he dicho, con la piel de un animal, y con esta piel cubren también sus chozas, que transportan de aquí a allá, donde más les conviene, no teniendo punto de residencia fijo, estableciéndose como los bohemios, dice esta traducción, quiere decir como los gitanos, ¿no? Tan pronto en un sitio como en otro. Se mantienen ordinariamente de carne cruda y de una raíz dulce que llaman capac. Son muy glotones. Los dos que cogimos se comían cada uno un cesto de bizcochos por día y se bebían medio cubo de agua de un trago. Devoraban las ratas crudas, sin desollarlas. Nuestro capitán llamó a este pueblo Patagones. Fin de cita. El nombre corona una descripción de costumbres primitivas a modo de síntesis, o mejor aún, a modo de conclusión consecutiva. Porque estas gentes viven en chozas precarias, porque son nómades, porque comen carne cruda, porque la extraordinaria cantidad de alimento y bebida que ingieren no se corresponde con las habituales medidas humanas, porque devoran ratas y porque además las devoran sin desollarlas ni cocerlas. Por todo eso, como consecuencia de todo eso, el capitán les dio el nombre de Patagones. El nombre viene a captar la característica esencial de ese pueblo, el salvajismo. Y, en efecto, para corroborar la licitud de esta interpretación, no hace falta más que recurrir al Prima León, el texto fuente, donde expresamente dice uno de los personajes, refiriéndose a las mujeres de la raza del Gran Patagón, las patagonas, que, y yo se los leí, así las llamamos nosotros por salvajes. Reiteramos y concluimos entonces, no la fealdad, sino el salvajismo, es el rasgo en común que determinó la aplicación del nombre literario a los naturales santacruceños. Sin embargo, queda dicho que el salvajismo es solo la mitad actual de la esencia patagona. La otra mitad, la potencial, es la capacidad de superar ese salvajismo inicial, de ser reducidos al orden de la civilización. Precisamente porque Magallanes alcanzó a ver detrás del primitivismo salvaje de estas gentes una cierta disposición natural de mansedumbre y apertura, es que abrigó la esperanza de su civilización y eligió en consecuencia un nombre que encerraba en su semántica las dos realidades, la inicial del salvajismo y la futura de la reducción al orden civilizado, conforme a lo ocurrido en la historia novelesca del Gran Patagón. Y no se limitó el navegante a descubrir esa potencialidad de civilización y a expresarla mediante el nombre, sino que se propuso comenzar a actualizarla efectiva e inmediatamente a través de dos procedimientos, la fuerza y el amor, que también reproducen lo acontecido en la novela. Así como el héroe Primaleón, el civilizado, lucha contra el Gran Patagón, el salvaje, y lo derrota en combate, también Magallanes y los suyos
intentan reducir con una combinación de fuerza y trampa a un par de indios con el propósito de conducirlos a España e imponerles allí el orden cultural europeo. Llegan al cabo liberarse. Fracasada la fuerza, recurre entonces el capitán al amor y la persuasión para atacar no ya los fuertes miembros de los patagones, sino sus sencillas almas. A uno de ellos, que según el cronista tenía los modales más dulces, le enseñan a pronunciar el nombre de Jesús y a recitar el Padre Nuestro. También les dan de vestir ropas occidentales y acaban bautizándolo, dándole el nombre de Juan. Otro patagón que habían logrado embarcar, enferma durante el viaje y pide entonces besar una cruz y ser bautizado. Tras hacerse cristiano bajo el nombre de Pablo, muere. Así como el gran patagón novelesco, vencido por la fuerza del héroe, solo se amansa y socializa definitivamente merced a la elevación moral que le causa el amor de la belleza femenina, estos patagones históricos se avienen a plegarse al orden espiritual de sus conquistadores, no mediante grilletes y emboscadas tramposas, sino mediante el nombre de Jesús, el Padre Nuestro, y el mensaje de amor del cristianismo. Inclusive, hasta pudo haber recordado Magallanes la imagen final del patagón novelesco, desfilando triunfalmente por las calles de Constantinopla, de la mano de la dama Gridonia, totalmente asimilado a la cultura de sus nuevos amigos, y fantasear con que alguno de sus patagones, bautizados y vestidos a la europea, bien podía llegar a desfilar de igual manera por las calles de Sevilla a su regreso a España. Todas estas cosas se encierran en el nombre y abonan su absoluta pertinencia. Los dos aspectos del salvajismo y la civilización, igualmente esenciales como, respectivamente, acto y potencia, se oponen por sus contenidos, pero se aunan en la percepción y en la intención magallánicas como expresión de una realidad negativa, el salvajismo, y de un deseo de cambiar esa realidad negativa y sustituirla por otra contraria, la reducción al orden civilizado. La hipótesis de María Rosalida sobre el origen caballeresco de Patagones y Patagonia, si bien suscitó algún enconado rechazo como el de Leoncio Deodat, y tardó bastante en imponerse, por largos años la bibliografía histórica, manualística y escolar siguió repitiendo la etimología popular de los pies grandes, y en fechas tan recientes como 2002 y 2003 todavía niegan la explicación de Lida con ligereza y desconocimiento Mary Ritchie King y Enrique Pato, fue paulatinamente ganando aceptación. Marcel Bataillon, que no la aceptó en un primer momento, se retractó poco después y la adoptó como válida. José Belloni y Joan Corominas la recogieron con aprobación ya en los años 50. Berta Vidal de Batini le dedicó en 1975 en el Boletín de la Academia Argentina de Letras un artículo que le valió un fuerte espaldarazo. Y en los últimos 30 años son varios los trabajos que la recogen, analizan, complementan y fortalecen para reivindicarla, como los de Ramón Morales, Rodolfo Casamiquela, César Aníbal Fernández, Miguel Armando Doura y quien les habla. La cuestión del origen del topónimo Patagonia y del etnónimo Patagones puede darse de este modo por definitivamente resuelta. Pero, con todo, no está todavía clausurada la investigación acerca del nombre Patagón, pues admitido que éste, en cuanto a denominación del indio tehuelche, proviene del personaje novelesco del Prima León, queda aún por determinar de dónde puede haber provenido el nombre ficcional. Esto es, cuál puede ser no ya el origen de Patagonia Patagones, sino el origen del origen. Para concluir entonces nuestra exposición, aduciremos brevemente las tres hipótesis formuladas hasta hoy a este respecto. Rodolfo Casamiquela sugiere que el patagón novelesco pudo haber derivado su nombre del castellano patagio, latín patagium, sustantivo que designa cualquier extensión del cuerpo de carácter especial, como las alas, las membranas que unen los brazos con las piernas en los anfibios, o todo tipo de piel colgante. Para Casamiquela, las enormes orejas del gran patagón de la novela, que colgaban ostensiblemente de su cabeza, constituyen un claro caso de patagio, y habría sido
de rasgo físico el que motivó la elección del nombre, formado mediante la simple adición del sufijo aumentativo on al sustantivo patagio. No hallamos satisfactoria la hipótesis de Casamichela por cuanto el rasgo de las orejas grandes, bien que existente en el personaje ficcional, no constituye en absoluto su característica más notoria o dominante para motivar su nombre. Además, el investigador no logra explicar satisfactoriamente desde las leyes fonéticas la desaparición de la semiconsonante I en el pasaje de patagio a patagón. Miguel Armando Doura también repara, como Casamichela, en un rasgo a todas luces menor y desacentuado del patagón literario, para pretender explicar su nombre a partir de él. En su caso no son ya las grandes orejas, sino el cuerno que el personaje lleva colgado de su cuello y tañe para convocar a sus congéneres patagones. Doura encuentra en el Diccionario Técnico de la Música de Felipe Pedrell un instrumento aerófono similar, llamado sugestivamente paflagonia. Si bien admite con loable honestidad que no ha podido hallar esa referencia en ninguna otra bibliografía de historia de la música entre la abundante que consultó, ni logró que reconociera dicho instrumento ninguno de los musicólogos de varios países a los que preguntó sobre él, Doura se deja llevar por la seductora homofonía entre nuestra Patagonia y la antigua región de Asia Menor llamada Paflagonia y concluye que el instrumento citado por Pedrell, llamado también así Paflagonia, debe de haberse originado en aquella región, que por añadidura bien puede corresponder al área geográfica medio oriental en la que explícitamente la novela ubica a la isla del Gran Patagón. Este nombre, en consecuencia, deriva para Doura del hipotético griego Paflagón, que acabó en Patagón, en nuestro texto, debido a una serie de confusiones gráficas. La hipótesis de Doura, aunque no quepa descartarla por completo, resulta muy poco probable, no solo por la irrelevancia del cuerno sonoro en el que radicaría la razón misma del nombre propuesto, sino ante todo por lo difícil que resulta explicar el pasaje del grupo PHL o FL del étimo griego propuesto, paflagón, a la simple T del resultado romance, patagón, sin recurrir necesariamente a la indemostrada e indemostrable existencia de una extensísima tradición impresa de la novela previa a la edición conocida de 1512, en cuyo devenir las sucesivas copias hubieran contenido erratas encadenadas por confusión, reemplazo o mala lectura por empaste de los tipos móviles de la antigua imprenta manual. Y aún admitiendo la existencia casi imposible de esas numerosas ediciones anteriores a la de 1512, tampoco resultaría fácil de explicar el hecho de que las erratas por confusión o mala lectura de los tipos afectaran no a una, no a pocas, de entre las numerosísimas ocurrencias de la palabra paflagón, patagón, sino absolutamente a todas. Por nuestra parte, nos atrevemos a proponer la hipótesis de que el origen del nombre Patagón puede hallarse en el adjetivo pataco, cuyo significado cubre un amplio campo semántico que incluye las ideas de patán, rústico, safio, aldeano, tosco, grosero, necio. La palabra ya documentada en el rimado de Palacio del canciller Pero López de Ayala en el siglo XIV, se atestigua también en una obra muy pocos años posterior al Primaleón, como Menosprecio de corte y alabanza de aldea de Antonio de Guevara, de 1539. Los significados apuntados bien pueden caberle a un personaje como el Patagón ficcional y a sus congéneres patagones, explícitamente definidos en la novela como salvajes. La rusticidad, la falta de modales o de maneras, la safiedad, la tosquedad, la grosería, la mala crianza, son todas notas que incrementadas o hiperbolizadas confluyen en la plasmación de los salvajes patagones literarios. Podemos, por lo tanto, conjeturar que el nombre Patagón consiste en un aumentativo del adjetivo común pataco, mediante adición del usual sufijo on, cuyo sentido arriba establecido viene así casi a coincidir con algunos de los significados que el castellano de los siglos XV, XVI y XVII otorgaba a la palabra salvaje.
vale sumamente necio, terco, safio o tonto, define el diccionario de autoridades. Sinónimo mediante el cual, a su vez, explica el primaleón el sustantivo patagón, entendido finalmente, debido a su forma aumentativa, como sumamente necio, sumamente tosco, sumamente rústico, sumamente grosero. Queda por explicar, naturalmente, el porqué de la sonorización de la C intervocálica en G al pasar de pataco a patagón, siendo que dicho cambio responde a un fenómeno de evolución diacrónica oral de naturaleza popular. Es preciso que en algún lugar y en algún momento de la Castilla de principios del siglo XVI o fines del XV, haya existido una comunidad de hablantes que sonorizase las velares sordas intervocálicas, la C, y que el autor de Primaleón haya tomado de ese acervo oral ya sonorizada la palabra patagón o bien su base patago. Pues bien, la sonorización de las oclusivas sordas intervocálicas, la C, es un fenómeno que haya comenzado en el siglo I, como quieren algunos, o en los siglos IX a XI, como prefieren otros, no se había agotado todavía en los siglos XV y XVI, y más aún no se había agotado todavía en el siglo XX, ya que consta su plena vigencia en determinadas zonas de Alicante, Toledo, Ávila, Extremadura y Andalucía, hasta la segunda mitad de esa centuria. Admitir, por tanto, que en algún lugar de España, en los tiempos del Primaleón, existía una comunidad de hablantes que sonorizaba en su lengua oral la velar sorda intervocálica, la C, es perfectamente lícito. Y más aún lo es suponer que el autor del Primaleón tomó esa forma sonorizada precisamente como un testimonio del habla típica de los patacos. Vale decir que mediante la adopción de la forma sonorizada del nombre, quiso aludir irónicamente a la manera de pronunciar relajada o descuidada que los propios patacos, safios, rústicos, toscos, daban a la palabra misma que los designaba como tales. Siendo la sonorización de las sordas un rasgo del decir rústico o pataco, adoptarla para la forma aumentativa de ese adjetivo es un hábil recurso poético para subrayar fonéticamente la idea misma contenida en el nombre. Pretendemos con esta hipótesis, con este posible origen del origen, haber dicho una palabra definitiva sobre la cuestión que nos ocupa. De ningún modo. Nada está cerrado aún, y si la etimología del topónimo Patagonia y del etnónimo Patagones está así absolutamente resuelta, fuerza es reconocer que sobre la etimología de esta etimología hay todavía mucho por seguir indagando. Gracias por la paciencia de todos. Y ahora solo cabe, antes de cerrar esta sesión, hacer la entrega al doctor González de este diploma y lo acredita también miembro del. Voy a levantar una